Listo. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el paso de parámetros, que justamente en la semana alguien estuvo preguntando en el canal de Telegram, perdón, en el grupo de Telegram, eh, cómo pasarle los parámetros a una función, ¿no? Y que le estaban pasando los parámetros a una función, actualizaban esos parámetros y no se cambiaban fuera de la función. Esto es algo normal, justamente porque C tiene un tipo de paso de parámetros en específico. En general, los lenguajes de programación no tienen un mismo mecanismo de paso de parámetros, entonces es importante que como programadores, no tanto como ingenieros de software, sino como programadores, que sepan que los lenguajes no se casan con un único estilo de paso de parámetros. Entonces nosotros ahorita vamos a ver los tipos de paso de parámetros que tiene C, pero esta no es una regla estricta a todos los lenguajes de programación. Tendrían que ver la documentación, o tendrían que checarse el manual del lenguaje para saber qué técnica de paso de parámetros está usando. En el curso de lenguajes de programación se habla brevemente sobre algunos tipos de paso de parámetros, pero básicamente la experiencia es la que nos va ayudando a detectar qué es lo que está haciendo un determinado lenguaje o no, ¿sale? Entonces, nuestros objetivos para este tema es que entiendan principalmente la diferencia entre lo que es un parámetro formal y lo que es un parámetro real, que por otro lado entiendan a qué me refiero cuando les digo valor o a qué me refiero cuando les digo referencia. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos para que vean cómo se aplican las técnicas de paso de parámetros, tanto por valor y por referencia, ¿no? Esas son las dos técnicas que vamos a ver, aunque realmente hay muchísimas más, ¿no? Va a depender del lenguaje que estén usando. Entonces, cuando yo les digo paso de parámetros, me estoy refiriendo a la manera en la que asociamos los parámetros reales con los parámetros formales de una función. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a abrir un Replit para que quede un poquito más claro. Voy a hacer uno nuevo. Bueno, por ahí teníamos uno que se llamaba ejemplo. Sí, aquí. Entonces, nosotros aquí ya habíamos definido algunas funciones. Bueno, hicimos una única función. Ajá. Entonces, déjame como mejor. Ok. Entonces, esta es una función, ¿no? Que recibe un parámetro A y recibe un parámetro B. Cuando yo defino la función, ajá, estos parámetros que tenemos aquí son los parámetros formales, los que estoy poniendo en la definición de la función. Es decir, A es el parámetro formal de la función suma. Y ya que yo utilizo la función, por ejemplo, aquí, ya le estoy pasando valores concretos a esa función. En este caso, los parámetros que le estoy dando a la función son n1 y n2. Entonces, aquí en este punto, cuando ya le estoy dando valores constantes o valores reales a la función, le vamos a llamar parámetro real. ¿Vale? Dependiendo de si están en un curso particular o si están leyendo un libro, a veces le cambian el nombre a estas cosas, ¿no? A veces a estos solo les dicen parámetros secas y a estos les dicen argumentos. Pero es lo mismo, ¿saben? Siempre que yo les diga parámetro real, me estoy refiriendo a los parámetros con los cuales mandé llamar a la función, y cuando yo les diga parámetro formal, me estoy refiriendo a los parámetros con los cuales definí la función, ¿sale? ¿Sí queda clara la diferencia? Me interesa mucho que eso se les quede. Entonces, ¿sí queda claro? Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Ok, perfecto. Entonces, cuando yo les estoy hablando de tipo de paso de parámetros, a lo que me estoy refiriendo es a cómo se asocian los parámetros reales con los parámetros formales, ¿no? Aquí uno diría, ah, pues mira, cuando tú escribas n1 y n2, lo que está pasando realmente es que A vale n1 y que B vale n2. Esto es a lo que me refiero con asociación, pero esta asociación no se hace tan simple, ¿no? O sea, aquí, si yo le pongo N1, pues no necesariamente N1 valía lo que daba el usuario. Vamos a suponer que el usuario tecleó un 2. Aquí no siempre voy a tener el valor explícito, va a depender del tipo de paso de parámetros.
Entonces, justamente las técnicas de paso de parámetros nos indican cómo van a obtener su valor estas variables y qué reglas van a seguir para ser actualizados, devueltos como resultado, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en C tenemos dos formas de paso de parámetros. La primera, que es la que han estado utilizando implícitamente, nunca a lo mejor ya lo vieron en IP, porque este es un tema que a veces se ve en IP, dependiendo de si hay mucho tiempo o no, pero cuando estoy hablando de paso por valor, es básicamente como han programado hoy en día, ¿no? Yo le paso a la función un valor y esa función pues trabaja con el valor explícitamente que le di. Sin embargo, habrá situaciones donde a mí me convenga utilizar otro tipo de paso de parámetros que se conoce por referencia. Cuando ustedes han utilizado la función scanf, ahí directamente están utilizando un paso por referencia. Si se acuerdan, cuando uno usa scanf no le pasamos nada más el nombre de la variable, le tenemos que pasar el ampersand y el nombre de la variable. Eso lo que le está indicando al compilador es aquí no quiero que pases la variable, sino la referencia directa. Y eso es porque scanf funciona de esa manera. Existen otros estilos de paso de parámetros, como les digo, pero pues no los vamos a ver, ¿no? Es importante que sepan que existen, pero no vamos a ver otros, ¿no? Entonces, vamos a ver primero en qué consiste el paso por valor. Ajá. Entonces, como les digo, todos los programas, así todos los que hemos escrito, al menos ahorita conmigo y en IP, utilizan el paso por valor. ¿Se escucha muy mal? A ver, déjenme ver si... Porque anduve moviendo mi micro. ¿Los demás sí me escuchan bien? Yo sí lo escucho bien. Yo igual, profe, Yo los sí lo escucho. escucho bien. Lo escucho bien. Entonces, eres tú, Isaías. Chécate tu audio, ¿vale? Ok. Entonces, hasta ahorita todos los programas que hemos escrito, les decía, utilizan el paso por valor, ¿vale? Y entonces, este paso de valor, ¿en qué consiste? En que le voy a asignar una copia del parámetro real al parámetro formal. Es decir, no voy a trabajar con la referencia en memoria directamente, sino que voy a trabajar con una copia, ¿sale? Ahorita hacemos un ejemplo. Entonces, estas copias son iguales en un principio. Pero si yo altero una de las copias, la otra copia no se altera. Es decir, vamos a suponer que yo tengo a igual a 2, ¿no? Entonces yo mando llamar una función con a. Esa función no va a ver a literalmente, sino que por ahí se hizo una copia, está trabajando con el mismo valor de a, pero si yo le cambio el valor, la a original va a tener su valor original, no se va a alterar. Por eso pasaba lo que nos decía alguno de sus compañeros el otro día en Telegram, ¿no? Es que yo le estoy pasando parámetros a la función, les estoy cambiando su valor y después vuelvo a imprimir la variable y siguen igual. ¿Por qué no se están cambiando? Ah, porque el paso de parámetros por valor trabaja con copias, ¿sale? Esa es justamente la justificación. Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces voy a cargar este código, déjenme lo subo rápidamente. Ya ni me acuerdo cómo subir. Aquí está. Ejemplo 1, paso por valor. Aquí está. Entonces tengo este código, ¿no? Es un código muy sencillito, no hace gran cosa, déjenme algo más grande. Entonces yo defino una función que se llama f, ¿no? Y esa función no devuelve absolutamente nada, pero recibe un entero, ¿no? Entonces main declara una variable que dice, pues tengo el valor de 3 y voy a mandar a llamar a f con 3, ¿no? Y al final, después de que hayas ejecutado f con a, quiero que me imprimas el valor de a. Entonces voy y veo la función f. F recibe un entero, ¿no? Y lo que va a hacer es cambiarle el valor a ese entero. Entonces aquí A valía 3. Cuando yo mande llamar a F, pues aquí le estoy pasando A. Entonces yo esperaría que esa A cambie a 4. Entonces, ¿qué me debería de imprimir esta instrucción? ¿3 o 4? ¿Qué dicen? 3. 3. ¿Quién dice otra cosa? ¿Todos están de acuerdo con que imprime 3? Ok, vamos a ejecutarlo para ver si es cierto.
Entonces lo voy a compilar. Les paso por valor. Vamos a ejecutar. Ay, otra vez esto de la diagonal, no sé por qué. Cambiaron como que el idioma del teclado. No soy yo. Me está imprimiendo 3, ¿no? Justamente porque aquí no estoy trabajando con la variable A directamente. Estoy trabajando con una copia de A. En la memoria, hagan de cuenta que esto es la memoria. Yo tengo una A y por ahí está asignada con el valor de 3. Cuando yo le pase esta A a la F, se va a crear una copia, ¿no? Y me va a decir, ¿cuánto vale A? Pues vale 3. Entonces voy a tener dos versiones de A, la que es la original y la que es la copia, ¿no? Entonces, la función, cuando yo la mande llamar, va a trabajar sobre la copia. Entonces, la función me dice, cámbiale el valor a X. ¿Quién es X? Pues me pasaron la copia de A. Entonces, cámbiale el valor a 4. Ok, pues lo cambio a 4. Y entonces, cuando yo vuelvo a imprimir A, no me estoy refiriendo a la original, sino, perdón, aquí ya me estoy refiriendo a la A original. Y el valor que yo cambié fue la copia. Por lo tanto, me vuelvo a imprimir el valor de la variable original, aun cuando esta función sí le cambió el valor a, ¿no? Digo, lo hizo por valor y por lo tanto solo alteró la copia, ¿sale? Entonces, así funciona el tipo de paso de parámetros por valor. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Vale, perfecto. Entonces, pues justamente, ¿no? La función f altera el valor al que apunta su parámetro formal, pero este parámetro es solo una copia del valor que apunta a la variable. Estoy trabajando con una copia y por eso se muestra un 3 en la pantalla, y escribí mal pantalla, perdón. Entonces, cualquier cambio que yo le haga a X, pues no va a afectar a, ¿no? Entonces, esta es una regla general que le voy a aplicar a todos los lenguajes, ¿no? Lenguajes que utilicen el paso de parámetros por valor. ¿Qué me dice el paso de parámetros por valor? Me dice, cuando una función cambia el valor de alguno de sus parámetros formales, este cambio no afecta a los parámetros reales, ¿sale? Dicho de otra forma, si yo hago un cambio a cualquiera de los parámetros dentro de la función, afuera no se ven, ¿no? Entonces ahí a mí me gusta usar esta frase que más o menos en una analogía con una fiesta, cuando yo estoy usando paso por valor, lo que pasa en la función se queda en la función, ¿no? Todas las personas o los elementos externos a la función no ven los cambios porque todo se queda internamente, ¿sale? Entonces así funciona el tipo de paso por valor. Vamos a ver otro. Bueno, no, vamos a hacer primero un ejercicio entre todos. Entonces, quiero hacer un programa que me intercambie números. Muy probablemente ustedes ya hicieron un programita que haga eso. Vamos a crear un archivo. Es un ejercicio típico de empezar a programar. Entonces, vamos a definir este programa en el main ahorita y lo vamos a traducir a una función. Déjenme decir esto. Entonces, quiero un programa que ahorita no, ¿cómo se llama? No use funciones. Quiero que me ayuden a intercambiar el valor de dos variables, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo tengo una variable A que vale 2 y una variable B que vale 3. Quiero que ahora A valga 2, perdón, que A valga 3 y que B valga 2. ¿Cómo hago eso? Voy a poner aquí una impresión al final para que lo podamos comprobar. Por ahí me preguntaron si voy a usar punteros. No, no voy a usar punteros todavía, pero hacia allá vamos. Y una observación, digan apuntadores, ¿no? Decir punteros es como hacer una mala traducción de... Bueno, no una mala traducción, pero es más utilizado en España, ¿no? Es como cuando decimos bucles, ¿no? A veces como que se escucha feo, ¿no? Y eso es porque en España es donde se dice bucles y aquí decimos ciclos, ¿no? Entonces aquí digan apuntadores, ¿no? Ahorita, luego hablaremos de los apuntadores y eso.
Entonces quiero un programa que me cambie el valor de A por el de B y viceversa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pongo aquí en medio? Alias. Sería primero A más B, sumarlos y Asignarle A B, ¿no? Y después viceversa, B a A. Ok, podría ser. A ver, voy a decir A igual a B, ¿no? Luego B igual a A. Entonces, si yo lo ejecuto, ¿qué va a pasar? Los dos valores tendrían, bueno, más bien los dos valdrían lo mismo. Exacto, ¿no? Pero vamos a ver por qué, por si no queda claro. Entonces, justo, me está imprimiendo que los dos valen 3. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo A, quiero que ahora tengas lo que vale B, ¿no? Entonces, ahora A vale 3. Eso, pues, hasta ahorita va bien, ¿no? Ahí. Sería bueno también una Pero variable. luego, alguien está hablando que escucha muy bajito. Hola, ¿me escuchó? Más o menos. Ok. ¿No sería bueno utilizar una variable extra para almacenar una de esas variables y hacer el Exacto. intercambio? Exactamente, ¿no? Necesitamos otra variable. Porque justo aquí, si yo le digo que ahora A vale 3, cuando yo intento asignar B, pues A ya no tiene su valor viejito, sino que vale 3. Entonces aquí, cuando yo asigno B, pues sigue valiendo lo que vale A, que pues, vale 3. Entonces, pues, no me funciona esta idea. Esto es lo que siempre hacemos cuando estamos empezando a programar, ¿no? Intentamos hacer estos intercambios así y ya después nos damos cuenta que no funciona. Entonces, una solución muy común es crear una variable nueva, que normalmente le llamamos temp, de que es una variable temporal. Entonces, ¿cuánto tendría que valer temp? Que sea igual a A, porque es el primero que se va a intercambiar de valor. Entonces, A ahora vale B, y en vez de que B valga A, pues vamos a guardar lo que tenía temp, ¿sale? Temp. Si yo lo vuelvo a compilar y ejecutar, pues ya me imprimí 3 y 2, ¿no? Entonces, A vale 3, porque pues, ya le cambié el valor, y B vale 2 porque pues ahora tiene el valor original de A. Ok, ahora vamos a modificar este código para que funcione con una función, valga la redundancia. Entonces, la función que yo quiero pues no va a devolver nada, únicamente tiene que intercambiar valores. Entonces, vamos a ponerle void. Normalmente las funciones que intercambian valores les llamamos swap, que así se dice en inglés, y va a recibir dos enteros, que son pues justamente los enteros que quiere intercambiar. Entonces aquí en vez de poner este código, aquí lo voy a dejar comentado para que no lo perdamos. Voy a mandar a llamar a swap con A y B. Entonces, ¿cómo tendría que definirse la función? Lo voy a poner acá abajo, void swap, va a recibir una X y va a recibir una Y. Entonces, ¿qué pongo aquí? Pues tendría que poner lo mismo, ¿no? Sí, Exacto, la ¿no? variable. Ujú. Tendría que poner exactamente lo que hicimos acá arriba, pero ahora en términos de estos parámetros, ¿no? Que serían X. Entonces declaro una variable temporal que valga X. Entonces ahora X vale y Y vale temp, ¿no? Y listo. Ni siquiera tengo que ponerle un return porque es de tipo void. Pero ¿qué dijimos que hacía el paso de parámetros por valor? ¿Quién me puede recordar? Nada más se queda dentro de la función. Exacto, ¿no? Todos los cambios que yo le haga a los parámetros formales se quedan dentro de la función. Lo que pasa dentro de la función se queda dentro de la función, ¿vale? Y entonces aquí justamente yo le estoy diciendo X, quiero que valgas lo que vale Y, ¿ok? Y quiero que valgas lo que valga temp. Pero una vez que acaba, las variables originales con las que lo mandé llamar, que fueron A y B, pues no se cambiaron porque trabajé únicamente con copias. Entonces, cuando yo imprimo los valores de A y B, pues A sigue valiendo 2 y B sigue valiendo 3 justamente porque la función utiliza paso de parámetros por valor, ¿vale? Entonces, ahorita sí lo vamos a dejar, así ocurre cuando hacemos paso de parámetros por valor. Vamos a ver otro tipo de paso de parámetros para corregir este problema, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí?
¿no? Ok. Entonces vamos a checar el paso por referencia. Entonces, a veces, justo como ahorita estamos viendo, pues es conveniente que la función, ¿no? Y la llamada a la misma, pues no estén aisladas. Es decir, que si la función manipula los argumentos o los parámetros formales, pues yo quiero que los resultados sigan siendo, o sea, que sí cambie el exterior de la función, ¿no? Entonces, para estos casos, tenemos otro tipo de paso de parámetros, que justamente es llamado paso por referencia. Entonces, con este tipo de paso de parámetros, lo que ocurre es que en lugar de que nosotros copiemos el valor de la referencia, usamos tal cual la referencia. Es decir, si yo le paso A, no está trabajando con una copia de A, está trabajando directamente con A. ¿Sale? Entonces vamos a ver el ejemplo para que quede más claro y modificamos ahorita nuestro swap para que también funcione. Entonces voy a cargar este archivo. Paso referencia. No, ese no es este. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, tiene unos ligeros detallitos diferentes este código, pero en general es la misma idea, ¿no? Vemos que aquí A vale 3, después mando llamar a F con A, aquí ya hay algo, un pequeño cambio, ahorita hablamos de qué es, pero ya le cambié un poquito la sintaxis, después imprimo a y regreso 0. Y la función está haciendo exactamente lo mismo, recibe una X, le cambia el valor a X por 4 y listo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál es el principal cambio aquí? Que yo no le estoy pasando directamente el valor de las variables, le estoy pasando referencias. Y al mismo tiempo las funciones ya no reciben valores, perdón, reciben apuntadores. ¿Eso qué me quiere decir? Me quiere decir que la función, en lugar de recibir un 2 o un 3 o un 4, directamente está recibiendo la dirección en memoria donde se encuentra almacenado ese valor. Por eso le llamamos apuntadores, ¿no? Porque el apuntador me dice en qué sección de la memoria está localizado pues esa variable o ese identificador. Y entonces aquí, en lugar de manipular el valor de la variable, estoy manipulando la referencia que me están pasando, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutarlo para que veamos más o menos el proceso. Referencia. Entonces, lo ejecuto. Coger a escribir. Y ahora sí me da 4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primero me dice A vale 3. Ok. Ahora, quiero que a F le pases el ampersand A. Si se acuerdan, esto solo lo usábamos con los scanf. Esto quiere decir que scanf utiliza paso por referencia. ¿Por qué? Porque le estoy pasando la dirección en memoria de la variable A para que la pueda manipular directamente. Si yo le pasara A solita, únicamente estaría viendo un valor. Por eso cuando hacemos un scanf, en lugar de pasarle el valor de la variable, le pasamos la referencia para que ahí guarde lo que está introduciendo el usuario, ¿sale? Entonces después imprimo A y listo. Entonces la función aquí, para decirle que va a recibir un apuntador o una referencia a la memoria, le ponemos este asterisco. Entonces aquí no le estoy diciendo directamente que va a recibir un entero, sino que está recibiendo el apuntador a un dato de tipo entero, ¿no? Después le digo, quiero que cambies ese apuntador por 4, ¿no? O sea, en la referencia del identificador X, es lo que me está diciendo esta instrucción, me está diciendo, obtén primero la dirección de X y ahí donde está guardada X, asígnale un 4, ¿sale? Entonces, por eso, ahora el paso por referencia sí funcionó. Hace ratito nos dejó el 3, porque estoy pasando un valor, pero ahora ya me está pasando directamente la ubicación en memoria donde está guardado ese valor, ¿vale? Entonces, si yo quiero definir una función para que utilice paso por referencia, tengo que hacer dos cosas. Número uno, cambiar la firma de la función de manera que aquí reciba un apuntador. Nótese que también lo hice en el prototipo. Y número dos, pasarle una dirección en memoria. Si no lo hago así, pues no va a funcionar correctamente mi código, ¿sale? Ahorita no he dicho formalmente o no era una definición concreta de lo que es un apuntador,
Lo vamos a ver más adelante, pero primero quiero que quede claro cuál es la diferencia entre valor y referencia. Cuando hablo de valores, estoy hablando de tal cual el valor que se está almacenando, pero no cambio nada en memoria. Y cuando estoy hablando de referencias, estoy hablando tal cual de la dirección en memoria donde se encuentra almacenada esa variable. ¿Sale? Entonces, ¿dudas? Nada más con mis dudas. Ok, entonces si no hay dudas, vamos a checar esto. Entonces vamos a notar que justamente la definición del programa es equivalente, pero estamos usando paso de parámetros por referencia. Esta sintaxis justamente le indica a C que en lugar de recibir el valor de una variable, va a recibir una dirección en memoria, a la cual llamamos apuntador, porque justamente apunta al registro donde se encuentra almacenado el valor de la variable. Y para pasar la dirección en memoria de la variable, ¿no? Usamos el operador ampersand, ¿no? Que es algo que ya hemos usado con scanf. Y, pues, ¿de qué me sirve este tipo de paso de parámetros? Pues, a lo mejor yo necesito que una función regrese más de un valor. Por ahí alguien también me preguntaba eso de la práctica. ¿Cómo le hago para que en una sola función me regrese tantos valores? Pues, si estoy usando paso por valor, no se puede, porque la función solo regresa un valor. Pero si utilizo paso por referencia, puedo ir actualizando distintas variables y de esta forma puedo devolver más de un resultado a la vez, ¿no? Eso podría ser una ventaja del paso por referencia, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a volver a nuestra actividad, que consiste justamente en modificar nuestro swap para que ahora utilice paso por referencia, ¿no? Entonces, vamos a checar otra vez el código. Era este. Entonces, vamos línea por línea. ¿Qué cambio le tendría que hacer al prototipo? ¿Alguien me puede decir? ¿No? ¿Nadie? ¿O les chiflo? Es que Pues no, principalmente sería la función a leer, la Ok, línea 3, en la ajá, parte de donde van las entradas de los parámetros. exacto. ¿No? Entonces aquí le tengo que poner un asterisco a todos los enteros, porque ahora no voy a recibir un entero, sino un apuntador. Luego, sería aquí, ¿no? La 10. ¿Qué le hago a Sí, swap? con ampersand Exacto. A y B. Entonces, justo como lo hacíamos con el scanf, le ponemos los ampersand. Y luego, sería aquí, En la ¿no? función, ajá, sería con los asteriscos. Exacto. Y luego, también tenemos que cambiar esto, ¿no? Sí, cuando empezamos a igualar Ujú. los datos, ahí Entonces, sería aquí también. ponemos esto, exacto. Aquí le ponemos esto. No, sería este, este, y este, y creo que ya. ¿Ah? Sí, ya es todo. Vale, entonces vamos a ejecutarlo para ver si es cierto. Listo, ¿no? Ahora sí ya me cambió el valor de las variables, ¿sale? Entonces aquí tienen que tener en cuenta que ya no estamos trabajando directamente con variables, ¿no? Cuando yo pongo asterisco y el nombre de la variable estoy accediendo al valor, ¿no? Por eso temp obtuvo el valor. Pero cuando yo asigno esto, lo que estoy diciendo es cambia el valor en memoria, ¿sale? Entonces el cambio pues fue meramente sintáctico. La idea del algoritmo es exactamente la misma, pero necesito ir poniendo algunos símbolos especiales por ahí para que yo pueda utilizar directamente pues las referencias o las direcciones en memoria, ¿sale? Entonces, aquí les voy a dejar este programa, ya le voy a quitar esto, y si alguien lo quiere checar, pues va a estar tanto en la liga a este material como aquí en el Reddit, ¿va? Ok, entonces, nada más como un último apoyo visual para que se entienda cómo funcionan el paso de parámetros por valor y el paso por referencia, aquí les puse esta imagen, ¿no? Del lado derecho tenemos un ejemplo de lo que sería el paso por valor.
Vamos a suponer que yo tengo una variable que se llama tasa y yo tengo aquí almacenada pues una tasa vacía. Cuando yo le pase el valor a la tasa, a una función, si yo manipulo esa tasa, pues si se dan cuenta aquí el parámetro se va manipulando solito, pero el original se queda igual, no se llena de café. A diferencia de cuando utilizo paso por referencia, ¿qué es lo que está pasando? En el paso por referencia le estoy pasando tal cual la misma tasa, y si yo le hago un cambio a este parámetro, se cambia también el valor original, ¿vale? Entonces, esta es la manera en la cual, digo, no vamos a llenar tazas de café, pero esa es la idea, ¿no? El paso por valor utiliza una copia del valor original y el paso por referencia trabaja con el valor original directamente, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí queda claro cómo funciona el paso de las diferencias entre este tipo de paso de parámetros? Esto va a venir en el cuestionario del lunes, ¿eh? Todo bien, va, perfecto. Entonces, les dije que a la segunda mitad de la sesión la íbamos a utilizar para ver dudas de la práctica. Por ahí, una de las principales dudas, bueno, no una de las principales, una de las tantas dudas viene de, pues, cómo le voy pasando los parámetros a las funciones, o también hay dudas de cómo implementar o cómo imprimir las matrices para que se vean un poquito más ordenadas, o también hay unas dudas por ahí de las comparaciones. Entonces lo que vamos a hacer para que quede un poco más claro es ver el diseño el diseño del programa les va a ayudar con eso, y ahorita vemos dudas particulares del código, ¿va? Entonces déjenme nada más abrir el pizarrón, porque no estaba preparado para eso. Un segundo. Siguiente descargas. Vamos a abrir esto. Ahí está. Entonces, eso no lo vean, eso no es esta materia. Mm, Ahí está. Entonces, les pasé por ahí el ejemplo para que vean la metodología, ¿no? Lo puse en la página del curso, pero si ya lo perdieron, pero también está en el Telegram. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar la definición del problema, ¿no? Creo que con esa definición no hay problema. Las restricciones del programa pues son justamente que no se pueden utilizar arreglos ni matrices, entonces eso es lo que les ha causado mucha confusión. Según yo era más sencillo, pero bueno. Y entonces después tenemos que hacer el análisis del problema. Entonces, ¿cuál sería la entrada de nuestro programa? Las, los valores de los índices de las matrices y la opción que elegiría el usuario. Exacto, ¿no? Entonces serían celdas, bueno, valor de las celdas. ¿Cuántas celdas tenemos? En mi caso fueron 13 más o menos. No, 13. más. Tenemos dos matrices, ¿no? Que son de 2 por 2. En mi Entonces, caso son 8. ¿no? Tienen que ser 8. Si ya pusieron más, ahí algo hicieron mal, ¿eh? Valor de las 8 celdas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos matrices. Entonces aquí tenemos 4 entradas y aquí tenemos otras 4 entradas. Entonces tienen que ser 8 celdas, ¿sale? Y luego la opción elegida, ¿no? Del menú. ¿Y la salida cuál será? Dependiendo de la opción que elija. Exacto. Salida, pues es básicamente lo que teníamos aquí, ¿no? Operación aplicada a los números, escritos, bueno, aquí a las matrices, ¿no? Entonces estas dos partes se parecen mucho, ¿no? Sería operación aplicada a las matrices.
¿Qué variables necesito? La suma, resta. Necesito, exacto, necesito la opción del menú. Le vamos a llamar a esa variable O. Y luego, ¿qué más necesito? Dijimos que necesito las 8 celdas, entonces ahí voy a necesitar 8 variables, ¿no? Entonces vamos a ponerle a las variables de la primera matriz, las vamos a llamar M. Eso lo estoy haciendo yo, si ustedes ya le pusieron otro nombre no pasa nada. Y a las de la segunda matriz le vamos a llamar N, ¿vale? Entonces vamos a tener M0, M1, M2 y M3. Estas son las celdas de la matriz 1. Y para la matriz 2, pues es lo mismo, ¿no? N0, N1, N2, 3, y son las celdas de la matriz 2. ¿Sale? Ok. Entonces, ahí están nuestra entrada, nuestra salida y nuestras variables. Luego, ¿qué sigue en el diseño? Pues Una pregunta, mande. ¿ahí no faltaría también el escalar? Muy bien. El escalar de la multiplicación, vamos a ponerle, bueno, normalmente le llamamos K. Entonces, escalar para multiplicar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien detectó otra variable? El sí, maestro, del menú. ¿El qué, perdón? Ok. ¿Alguien más? Ok, va. Y entonces después lo que tenemos que dar es el proceso, ¿no? El proceso general. Aquí todavía no piensen en los módulos, sino en general cómo voy a resolver el problema. Entonces aquí de hecho se parece mucho, ¿no? Primero voy a pedir N1 y N2. En nuestro problema, ¿qué vamos a pedir? Pues los valores de la matriz, ¿no? Entonces el proceso sería 1, pedir los valores de M0 hasta M3 y de N0 hasta N3, ¿no? Y después, aquí nos dice desplegar el menú de opciones, pues tenemos exactamente lo mismo. Tres, pedir la opción al usuario, esto es exactamente igual. Luego tenemos mostrar el resultado de acuerdo a la opción elegida. Ustedes lo llenan y después repetir el proceso mientras el usuario no elija salir, ¿no? ¿Sale? Entonces, ese es el proceso general que necesito en mi programa, ¿no? O a lo mejor el suyo varía un poquito, pero la idea es que pues, se vea que se va a repetir el menú y demás, ¿no? Y entonces después lo que sigue es dar el diseño modular, que es este diagrama que nos indica quién va a mandar a llamar a quién, para qué lo necesito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Aquí tenemos siempre un módulo principal, que es el que va a llevar el control del programa. Y luego, ¿cuál sería entonces no lo estoy dibujando, perdón. ¿Cuáles otros módulos detectar? El No menú, sé si, primero. El menú, ok, mostrar menú. Luego, creo que muestra las matrices también, ¿no? Ingresar, ¿no? imprimir matrices. ¿Cuál más? Y las operaciones. Las operaciones, ¿no? Sumar matrices, le voy a poner solo suma. ¿Qué otras operaciones les dije? Ya no me acuerdo. Resta, multiplicación.
multiplicación por un escalar y saber si son iguales. Ok, gracias. Resta. Por ejemplo, si pusimos para insertar las matrices dentro de las mismas módulos, entonces ese módulo ya no estaría, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿tienes O sea, un módulo que pide los valores? ajá, bueno, más bien si no tengo un módulo que pide los valores. Ah, no, no es o sea, si tú no lo ves necesario, no es necesario ponerlo, ¿va? Ok. Y luego, multiplicación, multiplicar por un escalar, lo debía ser más chico. Y otro que me diga si son iguales, ¿no? O sea, por ejemplo, el del menú, pues no era requisito de la práctica, o sea, yo no se los pedí como ejercicio, pero sí les va a facilitar muchísimo más, ¿no? O sea, es algo que se está repitiendo constantemente, entonces es mejor hacerlo una función. Entonces, a lo mejor ustedes tienen más funciones que les sean auxiliares, ¿no? O sea, que ustedes digan, esto me va a facilitar más las cosas, lo pueden poner, ¿no? Estos son algunas operaciones que puede tener el diagrama, pero puede cambiar de código a código, ¿no? Ahí si se me va alguno me dicen. Bueno, entonces algo así, más o menos, bien dibujado, bien acomodado, quedaría su diagrama de módulos, ¿va? Y entonces después vamos a empezar a hacer el diseño por cada uno de los módulos que tenemos. El primero que tenemos que analizar, pues sería el módulo principal. Entonces, el módulo principal, como ya dijimos, lo primero que tiene que hacer es, pues, pedir las variables, ¿no? Entonces, este módulo principal se los voy a dejar a ustedes, ¿no? Porque es algo que tienen que hacer sí o sí. Y entonces los voy a ayudar con otra operación. La de mostrar menú, pues es muy parecida a la de el que les puse aquí. Nada más tendrían que cambiar los valores por los de... pues de hecho hasta son 3 igualitos, entonces aquí nada más adáptenlo para que sea el de las matrices. Entonces este se los dejo también a ustedes. Y entonces vamos a hacer el de alguna operación, ¿no? El de imprimir variables ahorita lo vemos en código porque lo que lo que me estuvieron preguntando era cómo acomodo las matrices para que se vean bonitas. Eso ahorita lo hacemos directamente en el código. Entonces, ¿cómo haríamos la suma, el módulo suma? ¿Debería de recibir valores o qué? Sí, una variable A ver, independiente y hacer la suma de de la matriz A, exacto, bueno, ¿no? de las escalares, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su entrada? Pues justo las coordenadas de las dos matrices, ¿no? O las celdas, como ustedes le quieran decir. Entonces serían M0 a M3 y N0 a N3, ¿no? Y la salida, pues aquí va a depender de lo que ustedes quieran. Pueden imprimir la suma o pueden hacer ahí algún cálculo y que lo devuelva directamente a la función. Yo les recomiendo que mejor solo la impriman para que no estén peleando ahorita con el paso de parámetros. Aquí no tienen que usar paso por referencia ni nada. O sea, no es necesario. Entonces, salida, suma de las matrices, ¿no? Aquí incluso podrían usar el módulo de imprimir matriz, ¿no? Pero eso es opcional. Entonces, suma va a recibir todas esas entradas. Entonces, voy a tener aquí a N0, a N1, a N2, a N3, a M0, a M1, a M2 y a M3, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues inicio. Y aquí voy a necesitar justamente en esta parte del algoritmo, pues que aquí me digan cómo se calcula la salida, ¿no? Entonces aquí vale la pena que veamos un dibujo de cómo se hace eso, ¿no? Pues yo voy a tener mi primera matriz que tiene a N0, a N1, a N2 y a N3. Y aquí voy a tener la segunda que tiene a M1, a M2, no, M0, perdón, M1, M2 y M3. Creo que las puse al revés.
Bueno, no importa, son dos matrices. ¿Cómo las sumo? ¿Cómo se suman dos matrices? Que N0 se suma a M0. Exacto, ¿no? Entrada, entrada. Entonces sería N0 más M0, N1 más M1, N2 más M2 y N3 más M3. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a calcular estas nuevas coordenadas y las podemos guardar en nuevas variables o las podemos poner directamente en la impresión, ¿no? Entonces, vamos a ponerle nuevas variables. Entonces, vamos a llamarla nuestra nueva matriz, que será, bueno, P, ¿no? Bueno, S de suma. Entonces, S0 va a ser igual a N0 más N1. S1, perdón, este es el 3, va a ser igual a, aquí ya me equivoqué, M0, ¿no? Y sería N1 más M1. Y sería N2 más M2. Y S3 sería, ¿cómo se llama? N3 más M3. Y aquí pues ya puedo imprimir la matriz, ¿no? Entonces imprimir. ¿Y qué matriz quiero imprimir? Ah, pues quiero imprimir la matriz que tiene coordenadas S0, S1, S2 y S3. Y ya que imprimir se encargue de acomodar todo bonito, ¿no? O lo pueden hacer directamente en el código, como ustedes prefieran. Y aquí le ponemos fin, ¿sale? Ese sería el algoritmo de suma, ahí tendrían que hacer su diagrama de flujo también, ¿no? Nótese que ni siquiera estamos haciendo, por ejemplo, un if ni nada, ¿no? Entonces no se compliquen tanto la vida ahorita, ¿no? Y después, entonces, si voy a utilizar en el módulo de suma imprimir matrices, pues también entonces tengo que conectar estos módulos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos, el de multiplicación, ¿cómo será? Pues muy parecido, nada más que ahí tienen que como que invertir un poquito las matrices, porque aquí no es entrada a entrada, sino que es renglón por columna, ¿no? Entonces ahí chéquense las operaciones. El del escalar es multiplicar ese número por el de todas las entradas. Y ahorita hacemos el de igualdad también. Pero ok, vamos a hacer el de imprimir matriz. Entonces, imprimir matriz, ¿qué deberías recibir? Por Los ejemplo, primeros números. exacto, ¿no? Tendría que recibir las coordenadas de una matriz. Entonces le pongo aquí que va a recibir, no sé, una coordenada x0, una coordenada x1, una x2 y una x3, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, pues imprimir aquí en un formato amigable la matriz, ¿sale? No tiene otra cosa más que hacer este módulo, ¿no? Entonces, este módulo solo tiene una instrucción o más de una instrucción, dependiendo de cómo quieran acomodar ustedes las coordenadas. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso en C directamente. Entonces, por aquí ya habíamos hecho un archivo de ejemplo. Y vamos a suponer que ya no tenemos esto. Ah, pero este se los quería dejar, ¿o no? Ah, no, este no es el que cambia. Ok, entonces vamos a definir nuestras 4 variables, N0, N1, N2 y N3, ¿no? Entonces yo quiero definir una función que imprima. ¿Qué debería de devolver imprime? Si solo voy a imprimir, ¿qué devuelvo? Nada. Int, float, char, void. ¿Qué devuelve? ¿Void? Void, muy bien. Siempre que solo sean impresiones, devolvemos void, ¿va? Entonces aquí le ponemos imprime matriz. Y como dijimos, tiene que recibir, ¿qué? Las 4 coordenadas de la matriz. Entonces, ¿qué le pongo acá? ¿Qué va a recibir imprime matriz? Int, ¿no? 4 enteros. Entonces acá abajo le digo, ah, pues quiero que me imprimas la matriz que tenga estos valores, ¿no? Que son N0,
Son N1, N2 y N3, ¿vale? Aquí, por supuesto, tenemos que leer estos valores. Ahorita le pongo esas instrucciones. Y entonces, ¿cómo defino imprimir matriz? Void imprime matriz N0, N1, N2, N3. Entonces, ¿qué hago? Aquí va a depender mucho de su creatividad. Por ahí me encontré unos símbolos para construir la matriz. Déjenme, aquí están. Estos simbolitos, si quieren, ahorita se los paso por el chat. Que los puedan copiar si quieren construir su matriz más bonita. Entonces, por ejemplo, lo primero que tendría que hacer sería imprimir este símbolo, ¿no? Entonces, aquí no estamos asignando, solo estamos imprimiendo una matriz. Pueden tener otra función para pedir también los datos, ¿no? Eso lo pueden hacer aparte también. Entonces, aquí voy a poner que primero me imprima esa cosa que ni sé cómo se llama. Y luego me tiene que imprimir N0. Entonces, ¿aquí qué tiene que haber? Un entero. Vamos a suponer que el tamaño máximo de los enteros es 2. Entonces le ponemos porcentaje 2D. Y luego tengo que imprimir otro. Entonces le puedo poner aquí también porcentaje 2D. Y luego, ¿qué tiene que haber? Pues tengo que cerrar la matriz. Entonces vamos a poner el otro simbolito. Y aquí, ¿qué voy a poner en esa línea? Pues voy a poner a N0 y a N1. ¿Sí? Entonces ya acabé de poner la primera línea de la matriz. Bueno, aquí hay que poner un salto de línea, ¿no? Luego lo copio y pego. Y hago lo mismo, pero para N2 y N3. Entonces aquí ya nada más le ponen los que están volteados. Lo encuentro. Luego acá ponemos el otro. Ya ponemos N2 y N3. ¿Vale? Entonces vamos a pedir estos valores para que a ver si sí funciona, ¿no? Entonces introduce la coordenada N00, ¿no? Y luego la vamos a asignar en N0. Vamos y pegamos la N001, vamos a asignar en N1, la N10, vamos a asignar en N2 y la N11, ¿vale? Vamos a asignar en N3, ¿vale? Entonces vamos a compilar y ejecutar. Ejemplo práctica 1. Voy a poner el ejemplo nada más aquí. Y ya me marcó un error. ¿Qué me está marcando? Imprime matriz. No les puse tipos. Ahí está. Entonces me dice, introduce N00. Vamos a suponer que tiene un 1. Aquí un 2, aquí un 3 y aquí un 4. Y ya nos muestra la matriz de esa forma. ¿Sale? Vamos a poner que le pongo números más grandes. Aquí lo limité a 2, ¿no? Pero ustedes lo podrían limitar a más. Aquí 10, 1, 89 y 3. Y ya nos los imprime así. ¿Sale? Entonces, ¿dudas con esto? ¿Sí les sirvió más? Porque muchos estaban ahí conflictuándose mucho con la impresión. Sí, ya. Sí, Que no me también. hacer eso. Va. Entonces, les digo, no se compliquen tanto. Muchos me decían, es que es más fácil con matrices. No, pues nada más estamos usando variables, ¿no? Entonces, todas sus funciones, de preferencia que solo impriman resultados, porque si se ponen a devolver cosas, ya se meten con el paso de parámetros que acabamos de ver y pues ven que sí está un poquito más complejo, ¿no? Entonces, traten con lo que saben de IP, debe de salir, ¿vale?
Ok, entonces el otro que teníamos que íbamos a ver era el de igualdad, ¿no? Vamos a analizarlo primero. ¿Dónde quedó el pizarrón? Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a ver si son iguales? ¿Cuál es la entrada? Igual serían las dos matrices. Exacto, ¿no? Entonces vamos a recibir de N0 a N3 y de M0 a M3. ¿Y la salida? Sería una cadena, solamente imprimir si son iguales o no. Indicar si son iguales, ¿no? Con una cadena, por ejemplo. Entonces voy a recibir N0, N1, N2, N3, M0, M1, M2, M3. Entonces, 1, inicio. Y luego, ¿cómo sé si dos matrices son iguales? Pues hacemos el análisis otra vez. Igualando índice por índice. Exactamente. Entonces tengo que ver que esta entrada que es N0 sea igual a la de M0, ¿no? Entonces tengo que ir uno por uno viendo si son iguales. ¿Cómo puedo hacer eso? If, Con un if, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi condición? Si N0 es igual a M0, y luego un I o un O. Un un I. I, Un I, quiero que se cumplan todas, entonces aquí ponemos I, N1 es igual a M1, y M2 es igual a M2, y perdón, le puse M, es N. Y N3 es igual a M3, significa que todas las entradas fueron correctas. Entonces, ¿qué hago? Pues imprimimos, son iguales. Si no, imprimimos, son distintas. ¿Sale? Aquí un error muy común cuando estamos aprendiendo a programar es querer poner todo en una sola condición, ¿no? Sepárenlo, háganlo por casos. N0 igual a M0, N1 igual a M1 y ya nada más únanlos con el I, ¿sale? Y creo que las demás operaciones son pues un poquito más intuitivas, si no me dicen, ¿va? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Sí sale la práctica? sí, profe, Sí, todo bien. profe. ¿Eh? ¿No sale la práctica? ¿O no hay dudas? Ok, tomar eso como no hay dudas. Ah, perfecto. ¿Va? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Y cualquier cosa que tengan de duda con la práctica me pueden seguir preguntando y también mañana destinamos otro espacio para resolver este tipo de dudas, ¿vale? Entonces cuídense mucho y nos vemos mañana. Ah, ¿qué pasó, Cristian? Muchas ¿Cuándo gracias, dijo? profe. Nos vemos mañana. Vale, bye, cuídense. Entonces, Tener la Hasta mañana, grabación. profe. Los que tengan Mañana, profe.